Buen día, te saluda Paola Mendoza, estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Este video es para la asignatura de normatividad fiscal. A continuación, revisaremos a fondo los conceptos relacionados de manera directa con esta materia que nos sirven de fundamento para entender cómo es que funcionan las políticas fiscales en nuestro país. En primer lugar, tenemos el término finanzas públicas. Esto nos sirve para entenderlo como un conjunto de políticas y lineamientos que le dicen al Estado cómo recaudar los recursos necesarios para el gasto público a través de impuestos. Todo esto con el fin de satisfacer las necesidades públicas. Por estas necesidades entendemos las que son súper importantes y necesarias para existir, por ejemplo, la seguridad. Tenemos otras que se les llama relativas porque algunos particulares podrían satisfacerlas por su cuenta propia, pero como hay sectores de la sociedad suficientemente desprotegidos que no pueden sustentar estos gastos, el Estado también se encarga. Estos son la educación, los transportes y demás. Ok, como podemos ver, de estos gastos derivan la necesidad de tener finanzas públicas que administren y dirijan estos recursos a donde se necesita. Por otro lado, tenemos después la política fiscal. La política fiscal nos permite. Veamos ahora el siguiente término. Una de las políticas de este conjunto que utilizan las finanzas públicas para moderar y distribuir la recaudación de recursos es la política fiscal. La política fiscal es el uso que se le da a lo recaudado a través de los impuestos para influir en la economía. De esta forma, el gobierno impacta directamente la demanda agregada, influyendo en la producción de empleo a través del nivel de precios y ajustes. La política fiscal busca en nuestro país estimular el crecimiento de la economía, protegiéndola de los cambios económicos por medio de la equidad y redistribución de impuestos, invirtiendo esto en educación, infraestructura, etc. La política fiscal puede tomar un comportamiento expansivo, es decir, hacer una reducción de impuestos ¿para qué? Para generar un impacto positivo en el consumo. Claro, si a mí como ciudadano me exigen menos impuestos, tengo mayor capacidad de ahorro e inversión. La política fiscal puede también tomar un comportamiento restrictivo o contractivo, es decir, aumentar los impuestos. Ya sabemos lo que esto genera en la población, pero si el Estado decide disminuir sus gastos, entonces esto puede alentar el déficit, un superávit en los recursos del Estado. También, la política fiscal puede adoptar un comportamiento neutral, en el que se busca un punto intermedio o de equilibrio para equiparar los gastos con los ingresos. Después tenemos, para continuar con este video, vamos ahora a definir otra de las políticas, la de gasto público, que marca la pauta para distribuir los recursos recaudados. Como ya vimos anteriormente, los gastos públicos atienden a necesidades públicas. Por eso, esta política indica las normas y los lineamientos sobre cómo gastar los ingresos del Estado a través de las decisiones del Poder Ejecutivo Federal plasmadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto con la finalidad de redirigir o dirigir los recursos del presupuesto para mejorar la economía y lograr el objetivo que tiene el país, que finalmente es el crecimiento y la estabilidad social. La política de gasto público permite distribuir mejor la riqueza nacional, pero también influye en los niveles de empleo. ¿Por qué? En cuanto al empleo, el gasto público en algunas regiones del país es la única fuente de empleo y por ello no solo es importante, sino que impacta de manera radical en estas regiones. Por otro lado está el ahorro. Como ya habíamos dicho, el gasto público afecta directamente la capacidad de ahorro de la población a través de la recaudación de impuestos. Si a mí me exigen mayores impuestos, entonces no tengo capacidad de ahorro ni de inversión. O bueno, es una capacidad menor a la que pudiera tener si yo no tuviera que pagar impuestos. Los niveles de inflación también dependen del gasto público, ya que al generar un alza de precios para aumentar la demanda agregada, se sufren tendencias inflacionarias inevitablemente. El gasto público también puede influir en el comportamiento de la moneda frente a otras monedas cuando el gasto público se financia desde créditos externos, es decir, cuando ingresan otras divisas a nuestro país, entonces la demanda de la moneda interna aumenta y por eso se fortalece.
Naturalmente, el gasto público también es el responsable directo del incremento o disminución del déficit fiscal en el país. ¿Esto por qué? Porque en la medida que se gasta más o menos los ingresos obtenidos, se genera un aumento o disminución de este déficit. Por último, pero no menos importante, porque es la herramienta que sirve de complemento ideal para la planeación de ejecución en estas políticas, tenemos el presupuesto. Como dije antes, el presupuesto es una herramienta de planeación y control utilizada por el Estado con el fin de distribuir estos recursos financieros para satisfacer adecuadamente las necesidades de la población y de distintos sectores, mejorando sus condiciones de vida. Para ello, el presupuesto debe cumplir ciertos principios, no es una tarea fácil establecerlo. El presupuesto debe ser integral, universal y tener una programación, es decir, debe contener lo que se desea que suceda. Se deben plasmar las acciones de acuerdo a cada objetivo, recordando siempre que este será nuestra herramienta guía para actuar. Por tanto, debe incluirse todo lo concerniente a la materia del presupuesto. Esto es que también debe ser exclusivo, no debe tocar asuntos que no estén relacionados con el fin. Debe tener unidad, ya que todas las instituciones del sector público que generen presupuestos deben apegarse y ser revisados por una sola política presupuestaria que defina cómo deben comportarse todos. Debe ser claro, ya que debe mantener un orden y una claridad en todas las etapas del proceso para que sean llevadas a cabo con mayor precisión. Debe ser periódico, por lo regular, establecerse uno por año. Debe tener continuidad, es decir, se deben revisar los resultados del presupuesto anterior para establecer el siguiente. Debe ser flexible, ya que a veces deben incluirse aspectos que no se tenían contemplados en un principio. Debe tener equilibrio, es decir, los gastos no deben exceder a los ingresos. Debe ser exacto, ya que los ingresos y egresos deben ser calculados sobre bases seguras y sólidas, utilizando las mejores técnicas para tener ese dato preciso. Y, por último, el presupuesto debe también ser un documento público. Bueno, para concluir con esta explicación, nos queda entender entonces la relación entre todos los conceptos que revisamos, que se da de la siguiente manera. Las finanzas públicas se valen de un conjunto de políticas fiscales como la política de gasto público o la política económica o la política presupuestaria para distribuir y utilizar los recursos beneficiando a las áreas del país que más lo necesitan. Para ello, es necesario establecer presupuestos que permitan planificar cómo distribuir estos recursos y poder llevar a cabo los objetivos de acuerdo a estas políticas. Muchas gracias.